nosotros los médicos nos gusta complicarnos, nos gusta hacer un poco más, ¿qué les puedo decir? Entomológicos, conceptuales. Se define el shock como un estado de disfunción circulatoria aguda con alteraciones de macro o microcirculación que resulta de la falla de proporción suficiente de oxígeno entre los nutrientes para la demanda metabólica de la compuesta celular. Estoy hablando de hipoperfusión tisular generalizada. Cuando yo hablo de hipoperfusión, significa que no hay llegada adecuada de oxígeno, ¿no es cierto? Que no hay llegada adecuada de energía. Si no llega oxígeno, no hay el ciclo de Krebs. Entonces esa célula entra en ¿qué? En un anabolismo. Pasadas esas 6 horas, esa célula se dematiza y se lisa. Esas 6 horas se llaman gold time, tiempo de oro. Después de pasar estas 6 horas, hay alteraciones del medio interno, ¿no es cierto? Acidosis metabólica. Voy entendiendo, perfecto. Entonces, lo que hemos hablado, yo quiero que entiendan qué es esto. Ese concepto, cuando les pregunten, a ver, amplíeme su concepto. Perfecto. Hay una disfunción circulatoria que va a afectar el endotelio, por ende va a ser macro o microcirculatoria, dependiendo de que no hay llegada adecuada de oxígeno, por ende también el ciclo de Krebs se ve alterado, por ende van a haber alteraciones nutricionales energético-calóricas en la célula, que pasadas las 6 horas se lisa, se dematiza, que alteraciones importantes, pérdida de lo que va a ser el intracelular, el extracelular, pérdida de potasio, alteraciones en el sodio y algunos otros elementos importantes que no van a afectar solamente a los tejidos, que no va a afectar solamente a las células, a los tejidos, como también al órgano, como también a los aparatos. ¿Está bien? Entonces yo quiero que a partir de esto, les vuelvo a decir, les vuelvo a repetir, mis clases son simplemente conceptuales, pero cortas como para que ustedes entiendan. Pero ustedes tienen que entender no lo que yo digo. No quiero que vayan como loros y repitan lo que yo digo, porque no es el fin de la docencia. Ustedes tienen que leer para que al año, porque les voy a repetir, al año ya son internos. Ya al año les preguntan. Ya al año, miren ustedes, ninguno tiene una polera de, por ejemplo, de la Gabriel. Sería bueno tener poleras de la Gabriel, ¿no? Que nos identifiquen y venir a clase con la polera, uniformado. No por obligación, sino porque se siente. Yo salí de la San Francisco, todos los años yo tenía polera de la San Francisco. Y me encantaba la San Francisco. Ahora la San Francisco la llevo aquí, que la llevo acá, la Gabriel. Porque me gusta y me identifico con la institución. Pero yo cuando voy afuera, me preguntan, ¿dónde trabajan? Yo trabajo en la Petro hace 20 años. Pero me gusta decir en la Gabriel, porque me identifico con esto. Como ustedes, cuando salgan de aquí, ¿qué van a decir? ¿Dónde han estudiado? En la Gabriel, pero ¿dónde está el sello? No hay sello, ¿no? Es triste. Entonces es importante que ustedes, como estudiantes de la Gabriel, determinen y encuentren algunas cosas que son importantes para ustedes, para que nos permitan crecer, para que les permita de alguna manera seguir adelante. Como hemos hablado, todo esto ya lo hemos hablado, ¿se acuerdan? Que hay alteraciones de la glucosa, que hay alteraciones también del oxígeno, que van a determinar requerimientos energéticos calóricos, que van a haber alteraciones que se llama anabolismo. Quiero que entiendan qué es anabolismo. Seguramente en el examen les voy a preguntar, seguramente les van a preguntar qué es anabolismo, que vamos a determinar que evitar que entre en el catabolismo. Tienen que saber qué es el catabolismo. Para determinar todo esto que hemos hablado, ¿se acuerdan? En signos vitales hemos ido hablando de lo que era el ATP, etcétera, la célula mitocondrial, qué se determina, qué son los elementos importantes, lo que estoy hablando, lo que van a haber alteraciones importantes en la alteración de los electrolitos, como también del agua. ¿Está bien? Quisiera que veamos qué es el agua, porque el agua es importante para ustedes. Y ahí tratando con estos residentes, ¿de dónde son ustedes? De tal universidad, me dicen. ¿Cuáles son los compartimentos? No sabía. ¿Quién es el sodio? ¿Quién es el potasio? Son elementos importantes. Es como que entiendan que si ustedes van a ser mecánicos, tienen que saber pues qué es el auto, qué es una caja. Como que si ustedes van a ser chef, saber qué es el comino, qué es el ajo. Entonces son elementos tan sencillos, sensibles, que son importantes para ustedes. En todos estos elementos tengo que determinar de que pueden haber fenómenos reversibles e irreversibles. ¿Está bien?
Los fenómenos irreversibles se dan ya cuando han pasado las 6 horas, cuando hay alteraciones importantes y cuando la leche y la yegua ya salieron del corral, ya se fueron. Hay cosas que ya no puedo sostener. En cambio, los fenómenos iniciales de las patologías es cuando yo tengo que hacer. Por eso es que es tan importante hacer la medicina preventiva. Muchos colegas y muchas personas nos preguntan si es adecuado vacunar a las niñas menores de 15 años contra el HPV. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es adecuado o no es adecuado? ¿Que les va a dar cáncer? ¿Que les va a dar cáncer? ¿Que va a dar cáncer? ¿Ustedes son vacunadas? Ninguna de ustedes es vacunada. ¿En qué riesgo están ustedes las mujeres? Cáncer de cuello de cervix. ¿Cuánto por ciento? Más del 60% de ustedes se van a morir de eso. Eso lo dicen las estadísticas. ¿Hasta cuándo van a vivir? 65 años ustedes. Los hombres 60 años. Los que pasan los 60, ganancia de Dios. Perfecto. Bien. Pero ustedes ya saben de qué se van a morir. Entonces yo tengo que determinar que las futuras generaciones, tengo que limitar ese porcentaje a un 10 o un 20%. Fíjense que hay rebrotes de sarampión. Yo enfermé de sarampión. Una actividad compleja, pero en sarampión no había. ¿Y por qué se está enfermando ahora la gente? Por la necedad e ignorancia de quiénes, de los progenitores que no llevan a un niño a ser vacunado. ¿No es cierto? ¿Qué pasa? ¡Ay, se murió! ¿De quién es la culpa? De los médicos del sistema público. No somos nosotros. Por eso es importante determinar y contrarrestar ciertos elementos cuando estén empezando para tratar de permitir una corrección temprana, para que ustedes actúen de manera temprana y determinando sobre todo las maniobras y las actitudes propias que vamos a determinar. Por eso es que es importante encontrar que el aporte de oxígeno sea adecuado, seguramente con oxígeno suplementario, manejando la vía aérea, determinando de que sea el contenido arterial esté completo de oxígeno y que también lo que va a ser el gasto cardíaco. Entonces, hemos hablado del gasto cardíaco, sobre todo el lado derecho, la precarga está determinada, sobre todo en lo que va a ser la volemia, ¿cierto? Que es algo interesante que hemos hablado. El gasto cardíaco depende mucho de la frecuencia cardíaca y del volumen eyectivo ventricular. Y todo esto, la frecuencia cardíaca con el volumen eyectivo final determina y prevalece. Es importante que la precarga sea positiva, ¿cierto? Si la precarga es negativa, ¿cómo va a ser la poscarga? Si la precarga es negativa, ¿cómo va a ser la poscarga? Negativa, pues. Negativa la poscarga. ¿No es cierto? La función auricular ventricular tienen que saber. Son elementos fisiopatológicos. Por eso, quiero que lean, muchachos. Quiero que lean, quiero que se preparen. No lo hagan por mí, por favor, no lo hagan por mí. Yo ya soy un hombre hecho, derecho, que ya mira la vida de otra manera. Y yo leo por leer, porque me gusta contradecirme y contradecirlo. Yo leo. En cambio, a ustedes les falta. Pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces ustedes tienen que leer, tienen que estudiar, porque son ustedes los que van a ir a ese mundo, a esa jungla que les espera. No es la cara bonita, no es la ropa, son ustedes. Son ustedes y tienen que estar preparados para las preguntas, para los elementos. ¿Qué sucede? ¿No sabe qué shock? ¿Qué hacen ustedes? Agachan la cabeza y nos deprimimos. Entonces no quiero eso, no quiero, porque son ustedes jóvenes capaces, tienen talento, por eso es importante encontrar y determinar. Existen alteraciones de la precarga, procarga, etcétera, que van a tener alteraciones de lo que va a ser la temperatura. Obviamente que yo voy a ver algunas alteraciones importantes en la temperatura. ¿Cuál será una de las características más importantes de la temperatura? ¿Hiper o hipotermia en shock? Hipotermia. ¿Por qué? Porque no hay llegada de oxígeno, ¿no es cierto? No hay oxígeno. Entonces, eso es el principio fundamental. ¿Habrá una alteración del pH? Sí, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber inicialmente? Inicialmente. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo? Inicialmente. Acidosis respiratoria, pues. Ustedes lo han dicho signos vitales. Van a haber alteraciones respiratorias. Si permanece, sigue caminando lo malo, va a haber acidosis metabólica. Entonces sí son alteraciones importantes. Entonces drogas que van a afectar la conducción, la contrariedad, el tono autonómico, que son importantes, y lo que va a provocar son alteraciones del gasto cardíaco, que es un elemento importante. El shock es un proceso dinámico, en que las fuerzas, acuérdense de Star Wars si quieren, en que las fuerzas del mal quieren avanzar,
Pero hay algunos Jedi, que son ustedes, que intentan de alguna manera ayudar al paciente mientras la fuerza interna del paciente trata de compensar. Existen fenómenos compensatorios. Existe taquicardia. ¿Cuál es el fenómeno inmediato que trata de contrarrestar la taquicardia? La taquipnea, ¿no es cierto? La taquicardia es lo primero que hay. Hay taquipnea. Perfecto. Intenta ver algunos elementos importantes. Y algunas otras situaciones compensatorias. Pero sin embargo, existen algunas patologías de base que lo que van a hacer es que las fuerzas del mal avancen. Entonces, los fenómenos compensatorios, ¿qué hacen? Se ven avasallados. ¿Quiénes entran en acción? Los Jedi de la poderosa Gabriel, para ver y coadyuvar a que este paciente tenga algún tipo de actividad compensatoria importante y que de alguna manera vaya a una compensación. Primero, la fisiopatología del shock consta de 3 fases. Compensado, donde las funciones de los órganos vitales están mantenidas por los mecanismos compensatorios. ¿Está bien? No somos tan automáticos, somos tan independientes que no necesito decirle sí, no, no, sí. El organismo, ante las agresiones, ante la agresión que existe de cualquier tipo de índole, inmediatamente el organismo reacciona, se activa con todo lo que hemos visto de la glándula pituitaria, la respuesta endocrina, la respuesta neurológica. Todos estos elementos son importantes porque vamos a tener un periodo de compensación. Va a haber una descompensado, donde los mecanismos que intentan contrarrestar el shock se ven sobrepasados y van a generar alteraciones. ¿Dónde? ¿Dónde van a alterar? ¿Dónde se va a ver la alteración importante? Con una palabra. ¿En qué órgano? ¿En qué órgano? Es bien, no me hagan hablar tanto. ¿Dónde empieza? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Generando circulación general, afección, función neocelular. Dice, pero entonces, ¿dónde se va a ver afectado? En el endotelio. Les he dicho que todos los elementos son tan importantes que el endotelio es un órgano tan indispensable en esto, de que el endotelio les he dicho que es como el piso. Si el piso se separa, se caen ustedes, se filtran. ¿Quiénes son ustedes? Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Se van a producir petequias y algunos elementos importantes como el plasma blanco, como edemas blancos. Es importante que recuerden eso. Entonces va a haber alteraciones del endotelio, donde van a haber alteraciones de función celular. Una tercera etapa es la terminal o irreversible, donde el daño de los órganos claves es de tal magnitud de que la muerte ocurre independientemente de la terapia. La vía común final de todos los tipos de shock sin tratamiento adecuado, independiente de la causa de conversión de trastorno neuróbico, es el metabolismo neuróbico, que hemos hablado, que es una situación importante, la acidosis progresiva y la muerte celular. Entonces, estos 3 fenómenos, el mecanismo neuróbico, la acidosis progresiva y la muerte celular, tienen que ser contrarrestadas por nosotros. Por favor, vuelvo a repetir. La fisiopatología del shock consta de 3 etapas. La primera, compensatoria o compensada, donde actúan las fuerzas intrínsecas propias del organismo tratar de compensar. Descompensado, donde la agresión es tal que afecta a estos mecanismos compensatorios y son sobrepasados. Y la tercera, terminal irreversible, que van a determinar 3 elementos importantes: metabolismo anaeróbico, acidosis progresiva y muerte celular. ¿Está bien? ¿Se entiende? Yo creo que han hecho esta clase, ¿no? Yo creo que me estoy preocupando demasiado. ¿Qué han hecho esta clase, no? En alguna materia. ¿Ya han visto shock? ¿Sí? Entonces no tengo por qué preocuparme tanto. Yo me preocupo por ustedes. Hasta me taquicardicio por saber y porque entiendan. Espero que lo entiendan, porque así quiero que respondan cuando estén en el internado y en las preguntas del examen. Porque esto es importante para ustedes. Determinar lo que voy hablando en relación a lo que voy a ir viendo. Cuando existen los mecanismos compensatorios, por ejemplo, por solo citar, cuando existe un shock hipovolémico, que es el más común de los shocks, va a existir, hemos dicho que va a existir taquicardia, ¿no es cierto? Al existir taquicardia, una respuesta normal que existe lejos del corazón va a ser la vasoconstricción periférica, ¿cierto? Fisiopatológicamente hablando de lo que es la hipertensión, es lo que sucede. Todo paciente taquicárdico presenta vasoconstricción periférica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué provoca? Aumento de la presión. Estamos hablando de lo que va a ser el shock hipovolémico. Pero a la vez el organismo
genera respuestas endocrinas, neurotransmisores y algunos otros fenómenos. Me gustaría mucho que hagamos el tema de respuesta biológica al trauma. Es muy importante. No sé si lo hacen ustedes o voy a pedir a algún residente que venga. Me gustaría que lo hagan ustedes porque ustedes entiendan. Porque es importante que sepan, todo lo que estoy hablando es la respuesta biológica al trauma. Y la respuesta biológica al trauma es decir, ni siquiera la respuesta clínica a la agresión, no solamente al trauma. Todo lo que yo tengo que entender. Va a existir retención de volumen. ¿Mediante qué y cómo se provoca la retención de volumen? La absorción a nivel renal. ¿Perdón? La absorción a nivel renal. Bien. ¿Quién actúa? La aldosterona. Bien. ¿Y quién actúa? La antidiurética, ¿no es cierto? La antidiurética. ¿Dónde? En la corteza suprarrenal. Lo explicó una de sus compañeras, ¿no ves? ¿Se acuerdan? Lo explicó bonito, interesante. Cuando ustedes vean cómo se produce la retención del volumen es importante, porque hay gradientes, existen algunos receptores que les dice al organismo, como en su auto, está bajando el combustible, y esa alarma es la que se provoca y existe una respuesta endocrina como también una respuesta neurológica. Entonces se produce una retención del volumen con aumento de glicemia. ¿Qué se llama aumento de glicemia? Hiperglicemia. En este caso no se llama hiperglicemia, se llama resistencia periférica a la insulina. Resistencia periférica a la insulina, que seguramente también lo saben ustedes. Los efectos clínicos y las respuestas al estrés que va a tener la célula es un elemento importante. Cuando hay estos elementos existen fenómenos nutricionales metabólicos importantes. La lipólisis, como también la proteólisis, que son elementos importantes porque el organismo requiere energía. Toda esta respuesta compensatoria requiere energía y como el paciente en shock no puede alimentarse, necesita extraer. Por eso que hay tantos elementos importantes que son mecanismos compensatorios. Como les decía, los vasoreceptores y los receptores que están ubicados en las grandes arterias, habíamos dicho que era el arco aórtico, el seno carotidio, van a determinar de que se estimule, van a determinar eso, entonces van a alterar y van a determinar de que estamos con una hipotensión o una hipovolemia. Inmediatamente, esta información en 0,5, 0,2 segundos se va al hipotálamo. Lo que habló de su compañera, que va a determinar por las vías aferentes, van a existir algunas respuestas neuroendocrinas que son importantes, que van a determinar una respuesta endocrina rápida. Entonces, estos elementos compensatorios son importantes. La vía simpática es importante para determinar, ¿está bien? La vía simpática es importante ¿para qué? Para que exista activación de los ganglios simpáticos, lo que va a liberar la norepinefrina, ¿está bien? Es muy importante, como también la epinefrina. ¿Listo? Quiero que entiendan esto. La vía simpática es importante para que exista respuesta y activación de los ganglios simpáticos, liberando la nor, epi y la epi, ¿está bien? Dos elementos importantes que tenemos que ver ahora en un tipo de shock. Les voy a ir viendo esto. Ya hemos hablado de shock hipovolémico. Cuando yo les estoy hablando de esto, estoy hablando de shock neurogénico, que es uno que vamos a ir viendo. Se produce todo lo que dijo su compañero, es decir, la respuesta yuxtamedular, la aldosterona, la antidiurética, que permite la retención del agua, que en los conductos yuxtamedulares va a existir una reabsorción del agua, entonces va a haber oliguria y anuria. También el paciente comienza a ahorrar agua, a reabsorber agua, que eso es importante. Lo que va a determinar de hacer una compensación de lo que va a ser el volumen. La vía endocrina, ya lo hemos hablado, de las catecolaminas. Quiero que entiendan esto. Quiero que se lo graben, se lo memoricen. Aún yo sé que lo saben, perfecto, les aplaudo. Quiero que lo sepan. No quiero que lo hagan, quiero que lo entiendan. Y el orden me parece interesante. El tipo de shock, el principal, el más común se llama hipovolémico. ¿Está bien? La fisiopatología es falta de volumen. ¿Dónde? Intravascular. Causa, la más frecuente, la hemorragia o alteraciones de los fluidos. Vómitos, diarreas, fístulas. El siguiente es cardiogénico. En el cardiogénico, shock cardiogénico, acuérdense que cuando rompen con sus parejas se les rompe el corazón.
¿Está bien? El shock cardiogénico es alteración de la masa cardíaca, de esa musculatura, de ese corazón, que puede sus paredes, que puede ser extrínseca o intrínseca. Si yo hablo de extrínseca, tiene que haber causas. ¿Me pueden sugerir alguna? ¿Qué causa puede ser extrínseca? Neumotórax. Atención. Hemotórax masivo. ¿Está bien? Taponamiento cardíaco. Intrínseca. Infarto de miocardio. Se les invita a pensar. Bienvenido. Es importante que todos piensen, porque esto es lo que ustedes tienen que entender de medicina.